Las cartas de relación escritas por Hernán Cortés fueron dirigidas al emperador V. En estas cartas, Cortés describe su viaje a México, su llegada a Tenochtitlan, capital del Imperio Azteca, y algunos de los eventos que resultarían en la conquista de México. La primera carta que escribió Cortés se perdió, aunque Francisco López de Gomora conservó una copia. En 1842 se publicó una carta enviada por la Junta de Regimiento de la ciudad de Veracruz, fechada el 10 de julio de 1519. La carta describe la expedición de Francisco Hernández de Córdoba y la expedición de Juan de Grijalva, como antecedentes a la expedición de Hernán Cortés, describiendo los hechos pasados en Cuba, Cozumel, la llegada a Tabasco, la batalla en Setla y el arribo a San Juan de Ulúa. La segunda carta fue escrita 15 meses después. Ahí describe la riqueza del estado de Culúa, reporta la excursión enviada por Francisco de Garay, la alianza con los totonacas, las batallas y alianzas con los tlaxcaltecas, la matanza de Cholula, la entrada a México Tenochtitlan, entre otros hechos históricos. La tercera carta fue firmada en Coyoacán el 15 de mayo de 1522. Se da por concluida la conquista de Tenochtitlan, recordando a Cortés las batallas que acaban de suceder, además de escribir las demás batallas detalladamente. La cuarta carta fue firmada en Tenochtitlan el 15 de octubre de 1524. Se reportan las rendiciones de Michoacán, de Zacatula y Colima, la de Oaxaca, Teucatepec y Tututepec. La quinta carta fue firmada en Tenochtitlan el 3 de septiembre de 1526. Cortés encabezó una expedición a Ibueras con el objetivo de someter la rebelión. La carta describe las dificultades para cruzar los ríos en la zona de Tabasco. Después, continúa con las narraciones de las experiencias en Nito, Naco, la batalla de Papaica, la batalla de Chapancina, los primeros enfrentamientos con los lencas comandados por Lepira y la fundación de la Villa Trujillo. Hernán Cortés tardó alrededor de 15 meses en escribir la segunda carta de relación. Después de una larga disculpa con el rey por haber tardado tanto en reportarse, le informa de las riquezas y maravillosas ciudades que encontró en la provincia llamada Culúa, sobre todo de Tenochtitlán, que era gobernada por el emperador Moctezuma. Seguido le habla de que se encontró con los totonecas, quien le han jurado servir a España, dado que Moctezuma los tiene como uno de los pueblos tributarios de Tenochtitlán y toma a su pueblo para hacer los sacrificios a sus dioses. Le cuenta de cómo inició su viaje, el cual no fue nada fácil, y cómo pasaron por Ixalpan, Jalapa, Xicochimalco, Teucihuacán y Ayuhualco. Cruzaron lo que hoy sería la Sierra de Puebla y se dirigieron al norte cruzando por Alto Tonga, Jalacingo y Tezultlán hasta llegar a Xutla, donde fueron recibidos por el gobernante que se llamaba Ilintelt, el cual era vasallo de Moctezuma y por tanto no aceptó volverse vasallo de la corona española. Después Tecutli de Ixtacamaxitlán le envió a Cortés una carta diciéndole que cruzara por la ruta de Cholula para que no se topara con los tlaxcaltecas, ya que este también era vasallo de Moctezuma y los tlaxcaltecas eran los principales enemigos de los mexicas. Pero pues Cortés evidentemente quería establecer una alianza con ellos, por lo tanto fue a Tlaxcala. Pero al llegar se desató la guerra porque pues evidentemente no los estaban esperando y los consideraban sus enemigos al principio. Así que Cortés explica que pues aunque dieron batalla y ganaron, había probabilidades de que su ejército fuera aniquilado, ya que tampoco eran tantos después de tantas batallas. Y por eso envió mensajeros de paz, aunque no funcionó, pero siguió ganando batallas. Entonces ante esto, Xicotecatl optó por enviar espías que llegaron con comida y regalos, pero los descubrieron y les cortaron las manos como castigo.
Y pues tras repetidas derrotas el Senado de Tlaxcala ordenó que se detuviera la guerra y firmaron un acuerdo de paz. En su camino a Tenochtitlán, Cortés decide hacer una pequeña parada en Cholula, ciudad aliada de los mexicas y enemiga de los tlaxcaltecas, quienes le recomiendan que no lo haga, pero aún así lo hace. Es así como la gente de Cholula hospeda a los españoles y totonecas, ya que los tlaxcaltecas deciden acampar fuera del territorio. Al poco tiempo los cholultecas comienzan a invadir a Cortés y a su gente, pues tenían órdenes de Moctezuma para plantarles una emboscada. Aunque Cortés, viendo señales de esto y informado ya del asunto, a la mañana siguiente captura a los líderes de los cholultecas, provocando la llamada matanza de Cholula. Muchos indígenas desarmados murieron en esta dicha matanza y los sobrevivientes fueron obligados a volverse aliados de los españoles. Mientras que los españoles toman el oro y las joyas, los aliados indígenas tomaron la sal y el algodón. Permanecieron en Cholula 14 días más y después partieron camino hacia Huejotzingo, pasando por los volcanes de Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Cruzaron por Amaquemecán y Chacolateco, donde aliados de los mexicas intentaron detener el camino de Cortés sin ningún éxito. Se quedan un breve tiempo en Ayotzingo y después continúan hasta Mixquic, Cuitláhuac, Culhuacán e Iztapalapa. Hernán Cortés entra en Tenochtitlan el 8 de noviembre de 1519. Fueron recibidos por Hueytlatlán y Moctezuma Xocoyitzin y su gente. Después de realizar sus ritos de besar la tierra, Hernán Cortés y Moctezuma intercambiaron regalos: un collar de cuentas de vidrio y un collar con 8 camarones de oro. Los españoles fueron hospedados en el Palacio de Axayácatl, cerca del recinto sagrado de la ciudad. Poco tiempo después, Moctezuma llega dando joyas y ropaje, para luego dedicarle algunas palabras a Cortés, diciendo que serían vasallos de la corona española y advirtiendo que no todo lo que se le ha contado sobre él es cierto. Por otro lado, los totonacas dejaron de pagar el tributo a los mexicas, lo cual causó la batalla de Nautla, donde los españoles sufrieron 7 bajas, entre ellas a Juan de Escalante, quien logró incendiar la población de Nautla. Los mexicas descubren tras la batalla de Nautla que los españoles no son semidioses, pero deciden conservar el secreto. Cortés teme que los mexicas armen un plan para emboscarlos, y con el pretexto de la batalla de Nautla logra apresar a Moctezuma, hasta que se demuestre que el ataque no fue obra de él, y así lograron traer a Cuauhtémoc, a su hijo y 15 principales de Nautla, quienes afirmaron que no fueron mandados por Moctezuma, sentenciándose a la hoguera. Pero al momento de recibir su castigo, confesaron que en efecto Moctezuma había ordenado el ataque. Cortés cuenta cómo Moctezuma permaneció en cautiverio aun cuando él le había dicho que era libre. Tomando iniciativa, le pide que le muestre las minas de donde obtiene su oro, y que con gran alegre voluntad, según lo redacta Cortés, hizo venir a ciertos servidores para que españoles fueran a las 4 provincias. Gonzalo de Umbría se dirigió hacia Zacatula, en la región mixteca, Diego de Ordaz hacia Tuxtepec y Coatzacoalcos. Andrés de Tapia y Diego Pizarro se dirigieron a la zona de Pánuco. Asimismo, Cortés solicitó que se le diera oro de los pueblos tributarios, accediendo Moctezuma con la esperanza de que los europeos se retiraran después de obtenerlo. Cacamatzin se rebeló poco después de que se apresara Moctezuma. Evadió muchas veces los mensajes que Cortés le mandaba sobre obedecer los mandamientos reales de la corona española, y asimismo también ignoraba los mensajes de Moctezuma. Ambos aliados hicieron un plan para apresar a Cacamatzin, sin tener que enfrentarlos en batalla, pues era seguro que perderían.
a base de engaños por gente de Moctezuma que estaba en manos de Cacamatzin. Lograron traerlo a una casa enseguida de un río donde la gente de Cortés esperaba en canoas para apresarlo. Los mexicas estaban disgustados por los recientes sucesos. Aún así, Moctezuma hacía todo lo posible por evitar un levantamiento contra los españoles. A petición de Cortés, decidió dirigir un discurso frente a todo su pueblo, en el cual, llorando, se declara vasallo de Carlos y pidió que se rindieran, obedecieran a los españoles. Hernán Cortés se toma el tiempo de escribirle al rey cómo es Tenochtitlan, desde la construcción de los edificios, algunas costumbres que tienen, el mercado que acostumbran a poner ahí, los alimentos y la sociedad en general. La expedición de Narváez fue designada por Diego Velázquez, esto con el objetivo de arrestar o matar a Hernán Cortés. El ejército constaba de 19 embarcaciones, 1.400 hombres, 80 caballos, 20 piezas de artillería y 1.000 auxiliares cubanos. Cuando Rodrigo Figueroa, el juez de la residencia española, supo los planes que tenía Diego, mandó detener a Narváez. Sin embargo, este hombre no hizo caso a los mensajeros. Bueno, los barcos de Narváez hicieron escala en Cozumel, en donde rescataron a los sobrevivientes del naufragio de Alonso de Parada, y ahí fundaron una pequeña guarnición. Se dirigieron después hacia Tabasco, llegando a Potonchán, y en la etapa final del viaje fueron sorprendidos por una tormenta, perdiendo así un barco y 50 hombres. Llegaron a San Juan de Ulúa el 19 de abril, pero los barcos de Vázquez de Ayllón habían llegado un par de días antes, por lo que el oidor pudo contactar a los hombres de la Villa Rica de la Veracruz, enterándose antes de los logros de Cortés. Al desembarcar, Pánfilo de Narváez decidió fundar la ciudad de San Salvador. Ahí hicieron contacto con los totonacas para que supieran que arrestarían a Cortés y liberarían a Moctezuma, los cuales, algo sorprendidos, les dieron la bienvenida y suministros durante 3 semanas. Vázquez de Ayllón, al ver que había paz, habló bien de Cortés, lo que terminó en su encarcelamiento, junto a Pedro de Ledesma y algunos otros simpatizantes de Cortés. Fue dirigido a Cuba, pero lograron cambiar de ruta hacia la Española, donde envió cartas a España notificando sobre las acciones de Narváez y de Diego No fue sorpresa que Cortés se enterara de que habían llegado embarcaciones, y después de enterarse que Narváez los lideraba bajo órdenes de Diego Velázquez, envió mensajeros para allá. Fueron muchas idas y venidas de mensajeros en donde Narváez acusaba a Cortés y favorecía los pensamientos de Velázquez, mientras que Cortés contraatacaba y se justificaba diciendo que solo estaba obedeciendo la voluntad del rey. Ante todo esto, Cortés decidió salir de Tenochtitlan con parte de su ejército directamente hasta Zempoala, que era donde estaba Narváez. Su ataque fue preciso y rápido, a pesar de que su ejército no era tan numeroso. Pero cuando Narváez quiso contraatacar ya era demasiado tarde, y ahí fue apresado. A los aliados de Narváez no les quedó de otra más que reconocer a Cortés como su nuevo líder. Por otra parte, en Tenochtitlan se le llevaría a cabo la ceremonia en honor al dios Huitzilopochtli, la cual era un extenso ritual donde bailaban y cantaban desarmados. Al momento de realizarse esta ceremonia, Pedro de Alvarado mandó cerrar todas las entradas y salidas. La entrada de Cuauhtémoc Águila en el Palacio Menor, la de Catl y Yacapán, Punta de Caña, la de Tezcatlipoca, Serpiente de Espejos, y entonces comenzó la masacre. Fue tan grande la deshonra que vivieron los mexicas que se lanzaron a la pelea contra los españoles, ignorando las súplicas tanto de Moctezuma como de Tlacoxcatl. La población se rebeló contra Moctezuma, también afirmando que ya no eran sus vasallos. Esto se llevó a cabo durante 20 días. Cortés emprendió viaje hacia Tenochtitlan, 12 días después de lo sucedido. Al recibir las malas noticias de la ciudad, en el camino tuvo dificultades, pues los indígenas comenzaron a atacarlos. Al llegar pudo ver que Pedro de Alvarado tenía cautivo a Moctezuma, quien le rogó a Cortés que lo dejara salir para calmar a su pueblo.
Esto le fue concedido, y mientras estaba por dar un discurso, los mexicas comenzaron a tirar piedras y desafortunadamente una de ellas le dio en la cabeza, y 3 días después falleció. Al final, el hermano de Moctezuma, Cuitláhuac, tomó el mando y sugirió a los españoles abandonar Tenochtitlan. Aunque los mexicas no se las pusieron fácil, tuvieron varias batallas en donde la mayoría de los españoles murieron. Los mexicas destruyeron los puentes y Cortés tuvo que ingeniárselas para poder pasar, perdiendo la mayoría del oro en el acto. El 7 de julio los españoles fueron ferozmente atacados en la batalla de Tumba. Triunfaron al matar a Cihualcóatl, principal capitán de los mexicas. El 8 de julio se llegó a la provincia tlaxcalteca, donde los recibieron y los alimentaron. Ahí, Cortés duró alrededor de 20 días curando sus heridas. Cortés finaliza sus últimas páginas explicando que mandó por más caballos y armas, ya que estaba seguro que la guerra aún no terminaba, suplicando a su rey que enviara a alguien de confianza para confirmar los hechos que estaban ocurriendo. Al final, solicita la autorización oficial para nombrar los territorios como la Nueva España. Algunos datos que te pueden interesar. La Noche Triste es el nombre de la derrota sufrida por los soldados españoles de Hernán Cortés y sus aliados indígenas tlaxcaltecas a manos del ejército mexica la noche del 30 de junio al 1 de julio de 1520. Los españoles trajeron varias enfermedades, como la viruela y el sarampión, para las cuales los indígenas no estaban preparados ni tenían cómo enfrentarse a ellas. Como daño colateral, se presentó una hambruna en razón del desquiciamiento de los sistemas de abastecimientos. El 30 de octubre fue escrita la segunda carta de relación y el encargado en llevarla fue Alonso de Mendoza. Uno de los elementos que destacan en esta carta es el plano que se adjuntó al documento que ilustra la Ciudad de México Tenochtitlan, y se cree fue compuesto en 1520. En este se indican los lagos y calzadas que atraviesan Tenochtitlan.